El silencio en nuestra casa se había convertido en una tercera presencia, un ser vivo que se instalaba en los espacios de entre Mark y yo. No era un silencio hostil, no era de ese tipo que sigue a una pelea, era más suave, más pesado, del tipo que se acumula durante años como capas de polvo sobre los muebles que olvidas usar. Llevábamos 12 años casados y el ruido apasionado y caótico de nuestros primeros tiempos juntos había sido reemplazado gradualmente por el zumbido ordenado y predecible de la rutina. Nuestras conversaciones eran funcionales, un informe diario sobre la logística de nuestras vidas. ¿Te acordaste de llamar al plomero? ¿A qué hora es el entrenamiento de fútbol de Jenny el sábado? Éramos un buen equipo, una pareja eficiente. Pero la conexión, ese cable crudo y chispeante que alguna vez unió nuestras almas, o bien se había cortado o simplemente se había oxidado por el abandono. Mark era un buen hombre. Debo dejar eso claro. Era amable, responsable e inquebrantable en su dedicación a nuestra familia. Trabajaba duro como analista financiero, proporcionando una vida estable y cómoda para nuestra hija y para mí. Se acordaba de nuestro aniversario con regalos considerados. Destapaba los desagües sin quejarse. Y nunca se olvidaba de sacar la basura a la acera. Pero el hombre del que me enamoré, el que me hacía girar en la sala al ritmo de una música que solo nosotros podíamos oír, el que dejaba notas tontas y cariñosas escondidas en mi bolso, ese hombre se había ido retirando poco a poco. En su lugar había un extraño callado y ensimismado cuyos pensamientos más profundos parecían pertenecer a hojas de cálculo y pronósticos de mercado. Sentía que me desvanecía en su sombra. Mi propia identidad se reducía a la de la esposa de Mark y la mamá de Jenny. Me sentía como un satélite orbitando un planeta que ya no notaba mi presencia. Supongo que por eso la atención de Ben se sintió como un salvavidas. No es que yo la hubiera buscado, fue ella la que me encontró. Ben era un cliente en la firma de diseño de interiores donde trabajaba a tiempo parcial. Nos había contratado para amueblar su nuevo ático y a mí me asignaron como diseñadora principal. Él era todo lo que Mark no era. Efervescente, espontáneamente ingenioso y dueño de una atención intensa y halagadora que te hacía sentir como si fueras la persona más fascinante del mundo. Donde la mirada de Mark se había vuelto ausente, la de Ben era directa y absorbente. Me hacía preguntas no sobre muestras de pintura y tela, sino sobre lo que pensaba, lo que sentía, lo que soñaba. Me hizo recordar que yo era Ellen, no solo la esposa y madre de alguien. Empezó como suelen empezar estas cosas, con excusas perfectamente razonables. Nuestras primeras reuniones en la oficina se alargaron más. Luego empezamos a vernos en el apartamento para visualizar el espacio, y esas sesiones inevitablemente iban seguidas de un café para hablar de ideas. El café se convirtió en almuerzos. Me decía a mí misma que todo formaba parte del proceso creativo, que crear una buena relación con un cliente era esencial para entender su visión. Era una mentirosa experta, sobre todo conmigo misma. El cosquilleo en el estómago cuando mi teléfono vibraba con su nombre era una sensación que no había experimentado en una década. Y la ansiaba como una droga. Me convertí en una arquitecta del engaño, construyendo una vida paralela con un cuidado meticuloso. Trabajando tarde en el proyecto Henderson, le decía a Mark con la voz convertida en un estudio de fatiga casual, una cena de última hora con un cliente difícil. Mark nunca lo cuestionó. Su confianza era absoluta, una fortaleza dentro de la cual había vivido a salvo durante tanto tiempo que nunca imaginé que sería yo quien socavaría sus muros. Esa misma confianza que debería haber sido mi conciencia se convirtió en la facilitadora de mi traición. Su silenciosa aceptación de mis excusas se sentía como permiso, un testimonio de su propia distracción, y yo la confundí con ingenuidad. La primera vez que la mano de Ben rozó la mía no fue un accidente. Estábamos de pie en el balcón de su apartamento sin terminar, mirando las luces de la ciudad. Me señalaba un edificio donde había crecido y sus dedos rozaron mi muñeca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una mezcla de culpa y excitación tan potente que me dejó sin aliento. No me aparté. Ese fue el momento en que se cruzó la línea, no con un beso, sino con un silencioso reconocimiento mutuo de la corriente que se había estado acumulando entre nosotros. Después de eso, la aventura comenzó de verdad. Era un mundo de llamadas telefónicas en susurros, de correos electrónicos desde una cuenta secreta que revisaba obsesivamente, de horas robadas a la mitad del día que parecían a la vez eternas y fugaces. Vivía una doble vida y el mero esfuerzo de mantener la fachada era agotador y extrañamente emocionante. Yo era Ellen, la ama de casa responsable, y era Ellen la mujer deseada y cautivadora. La culpa era una náusea constante, de baja intensidad, pero aprendí a ignorarla, a encerrarla en una pequeña caja en la parte trasera de mi mente. Estaba tan concentrada en la intrincada danza de mi engaño que no noté los cambios sutiles en mi marido, porque Mark estaba cambiando.
Fue tan gradual que casi no me di cuenta. Empezó a ir al gimnasio, algo de lo que siempre bromeaba diciendo que era para hombres más jóvenes con algo que demostrar. Actualizó su guardarropa cambiando sus suéteres cómodos y familiares por camisas más ajustadas y modernas. Empezó a escuchar podcasts sobre innovación y tecnología, temas que antes había descartado como modas pasajeras. Estaba evolucionando, pero no conmigo. Era como si estuviera construyendo una nueva versión de sí mismo para un público del que yo no formaba parte. Sentí una extraña punzada de celos, no por otra mujer, sino por esta nueva energía que dirigía lejos de nuestra vida. El primer verdadero escalofrío de miedo llegó en un martes por la noche perfectamente común. Él trabajaba en su portátil en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Ah, por cierto, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Hoy conocí a un tipo muy interesante, un cliente nuevo en realidad, un desarrollador inmobiliario. Qué bien, cariño, dije, picando verduras escuchando solo a medias. Sí, continuó con un tono conversacional. Se llama Ben Carter. Tiene ideas revolucionarias para propiedades de uso mixto. Un tipo realmente brillante. El cuchillo se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó sobre la tabla de cortar. El mundo pareció ralentizarse. El sonido del refrigerador zumbando se volvió de repente ensordecedor. Ben Carter, no podía ser. Era un nombre común. Tenía que ser una coincidencia. Me obligué a recoger el cuchillo con las manos temblando. Ah, conseguí decir, con la voz estrangulada. ¿Cómo es él? Mark por fin levantó la vista del portátil. No sonrió. Sus ojos se encontraron con los míos y estaban calmados. Tan terriblemente calmados. Carismático, ambicioso. De hecho, acaba de comprar el viejo edificio Miller en el centro. Lo está convirtiendo en condominios de lujo. Hizo una pausa dejando que la información colgara en el aire entre nosotros. Mencionó que está trabajando con una brillante diseñadora de interiores en el proyecto. El mundo es un pañuelo, ¿no? El aire salió de mis pulmones. Los muros cuidadosamente construidos de mi vida secreta no solo se agrietaron, se vaporizaron. Él sabía, lo sabía todo. La culpa y el terror fueron tan abrumadores que tuve que aferrarme al borde de la encimera para mantenerme en pie. Pero Mark simplemente siguió hablando como si hubiera comentado el clima. Habló sobre el potencial del proyecto, sobre la visión de Ben, sobre cómo esa alianza podría ser un cambio radical para su carrera. Estaba hablando con toda tranquilidad del hombre con el que yo me acostaba, llevándome a una conversación sobre él, y sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Me observaba estudiando mi reacción con la concentración desapegada de un científico que observa un experimento. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el silencio en nuestro hogar no había sido vacío, había sido paciencia. Y la paciencia de Mark finalmente se había agotado. La venganza que siempre había temido. Una confrontación dramática y llena de lágrimas. No era lo que me esperaba. Esto era algo completamente distinto. Esto era frío, calculado y preciso. Esto era solo el comienzo. Y de pronto me convertí en una jugadora en un juego al que nunca supe que había entrado. Un juego cuyas reglas había escrito el marido al que yo había subestimado tan profundamente. Las semanas que siguieron aquel martes por la noche fueron una clase magistral de tortura psicológica. La confrontación para la que me había preparado, la pelea a gritos que había ensayado en mi cabeza nunca llegó. En lugar de eso, Mark fue tejiendo a Ben en la propia trama de nuestra existencia con la precisión silenciosa e implacable de una araña tejiendo su telaraña. Fue un sitio de silencio y de insinuaciones y yo estaba atrapada dentro de las paredes de mi propia casa, muriéndome poco a poco de hambre a base de mi propia culpa y mi propio miedo. El nombre de Ben se volvió un estribillo casual constante en nuestra casa. Durante el café de la mañana, Mark decía: Ben tiene una visión fascinante sobre las tendencias del mercado inmobiliario comercial. ¿Te gustaría su forma de pensar, Ellen? Es muy creativa. Mientras veíamos la televisión, comentaba: esa es la zona que Ben está pensando en desarrollar después. Tiene muy buen ojo para el potencial. Cada mención era una pequeña y precisa perforación en mi compostura. Me estaba obligando a pensar en Ben, a hablar de Ben, todo bajo la apariencia de una conversación inocente, todo mientras observaba mi cara en busca de la más mínima grieta. Intenté terminarlo. Me encontré con Ben en un parque tranquilo, con las manos temblorosas mientras le decía que se había acabado, que era demasiado peligroso. Pero Ben, enrojecido por el éxito de su nueva asociación con mi marido, simplemente se rió. Ellen, relájate. Tu esposo es un gran tipo. Nos estamos haciendo amigos. Es la tapadera perfecta. Confía plenamente en mí. Él no veía el peligro. Veía a Mark como un hombre de número sólido, ligeramente aburrido, un aliado útil. No veía la inteligencia silenciosa que ahora se estaba enfocando como un láser en nuestra destrucción. Mi aventura, que alguna vez había sido una vía de escape, se había convertido en una jaula dorada en la que estaba atrapada entre dos hombres, uno ciegamente confiado y el otro que lo veía todo.
La escalada más aterradora fue la insistencia de Mark en fusionar nuestros mundos. De Ben es nuevo en la ciudad, anunció una noche, no conoce a mucha gente, deberíamos invitarlo a cenar, una comida casera de verdad. De la sugerencia se sintió como una invitación a mi propia ejecución. Inventé una docena de excusas, dolor de cabeza, un compromiso previo con una amiga, cualquier cosa, pero la persistencia de Mark era una fuerza suave e inamovible. El próximo sábado entonces, dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Listo. El día de la cena llegó y me moví por la casa como un fantasma. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla. Mis manos estaban tan inestables que las copas de vino tintineaban en una melodía nerviosa. Preparé una comida que sabía que a Mark le gustaba, pollo asado con hierbas. Los olores familiares y reconfortantes no hicieron nada por calmar el caos en mi interior. Cuando sonó el timbre, el sonido fue tan contundente y definitivo que creí que mi corazón se detendría. Mark abrió la puerta, todo sonrisas fáciles. Ven, pasa, pasa. Y ahí estaba mi amante de pie en mi pasillo, estrechando la mano de mi marido. Llevaba una botella de vino caro y sonreía radiante. Mark, gracias por invitarme. Ellen dijo, girándose hacia mí, se inclinó y me besó en la mejilla. Fue un beso seco, social, pero en ese momento, bajo la mirada atenta de Mark, se sintió como una marca al rojo vivo de traición. Pude sentir el calor subir a mi rostro. La velada que siguió fue una pesadilla surrealista a cámara lenta. Ahí estaba yo sirviendo patatas asadas a mi marido y a mi amante mientras hablaban de liquidez del mercado y tipos de interés. Era una espectadora en la escena de mi propio crimen. Mark estuvo brillante, escalofriantemente brillante. Fue el anfitrión perfecto, ameno, ingenioso, llevando a Ben a hablar de sus proyectos pasados, de sus ambiciones. Me incluía sin esfuerzo, llevando la conversación hacia el diseño y la estética. Ellen tiene un ojo increíble para los espacios. Ben, deberías escucharla de verdad con respecto a la iluminación del vestíbulo. Entiende el ambiente mejor que nadie que yo conozca. Me estaba obligando a actuar, a usar mis conocimientos, mi pasión, para contribuir a una conversación sobre el mismo proyecto que era el telón de fondo de mi aventura. Tenía que asentir, sonreír y ofrecer opiniones, todo mientras sentía los ojos de Mark sobre mí, registrando cada uno de mis estremecimientos, cada sílaba rara. Sorprendí a Ben mirándome de vez en cuando, con un destello de confusión en la mirada. Empezaba a percibir la extraña tensión tirante en la habitación, pero la atribuía a una simple incomodidad. El verdadero horror alcanzó su punto máximo después del postre. Estábamos tomando café en la sala y Mark, después de una historia particularmente jactanciosa de Ben sobre cómo había superado a un competidor, soltó una risita y le dio una palmada en la rodilla. Sabes, Ben, me alegra mucho que hayamos conectado. También ha sido bueno para Ellen. Volvió su mirada suave hacia mí. Ha estado tan enterrada en el trabajo y en sus tareas de mamá últimamente. Es agradable verla involucrarse con ideas nuevas y estimulantes. Ha sido una buena influencia. La habitación pareció inclinarse. No solo me estaba exponiendo, me estaba humillando al fingir que bendecía aquello mismo que nos estaba destruyendo. Me estaba haciendo cómplice de mi propia desintegración. Ben, completamente engañado por esta actuación, se hinchó de orgullo. Bueno, me alegra oír eso, dijo alzando su taza de café en un brindis fingido hacia mí. Es un placer hablar con alguien que de verdad te entiende. Después de que Ben se fue lleno de cumplidos y promesas de repetirlo pronto, la casa cayó en un silencio más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Mark empezó a recoger los platos con movimientos calmados y metódicos. Yo me quedé congelada en la sala esperando la explosión, las acusaciones, el final, pero él simplemente cargó el lavavajillas, limpió las encimeras y guardó el pollo que sobró en un recipiente. Cuando terminó, por fin se volvió hacia mí, su expresión era inescrutable. Es un tipo interesante, dijo Mark con la voz plana, un poco arrogante, pero parece tener el corazón en el lugar correcto, ¿no crees? No pude articular palabra, la garganta se me cerró con la vergüenza y el terror, simplemente asentí con lágrimas acumulándose en mis ojos. Caminó hacia mí y yo me estremecí instintivamente preparándome para un golpe, pero no me tocó. Se detuvo a un paso de distancia, sus ojos recorriendo mi rostro como si estuviera memorizando el mapa de mi desesperación. Duerme un poco, Ellen, dijo suavemente con palabras cargadas de una finalidad que me heló la sangre. Mañana tenemos un gran día. Ben y yo vamos a finalizar el acuerdo de asociación para el proyecto del condominio. Él está confiando en mí para muchas cosas. Es una responsabilidad importante. Y con eso se dio la vuelta y subió las escaleras hacia la habitación, dejándome sola en la cocina desnuda y silenciosa. Por fin entendí el alcance completo de su venganza. No se trataba de atraparme ni de castigarme en un arrebato de ira, se trataba de control. Se había insertado en el centro de mi mundo secreto y ahora lo dominaba por completo. Era dueño de mi aventura, era dueño de mi culpa, era dueño de Ben, que bailaba como una marioneta al compás silencioso de Mark. El juego ya no consistía en si me descubrirían, se trataba de cuánto
cuánto tiempo podría soportar ser una prisionera en la elaborada jaula que mi marido había construido a mi alrededor y cuál sería el costo final e inevitable de mi libertad. El acto final de la venganza de Mark no fue un trueno, sino el cierre silencioso e inevitable de una trampa que se había tendido meses atrás. El lujoso proyecto de condominios, el Meridian, se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Las preventas eran astronómicas y Ben estaba eufórico, se veía a sí mismo como un visionario y le atribuía a Mark, su brillante y estable socio, la arquitectura financiera que lo había hecho posible. Yo me veía obligada a escuchar sus elogios durante los pocos y tensos momentos que conseguíamos robar. Tu marido es un genio, Ellen. La manera en que aprovechó las inversiones iniciales. No le tiene miedo a nada. Cada palabra era ceniza en mi boca. Vivía en una historia de terror en la que mi amante admiraba al hombre al que estaba traicionando, totalmente inconsciente de que él era el personaje central que estaban guiando hacia un precipicio. Yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Las piezas no encajaban. Mark siempre había sido conservador, metódico. Esta empresa era audaz, casi temeraria en su escala. Un profundo y persistente miedo se instaló en mi estómago. Intenté una vez más advertir a Ben. Me encontré con él en una cafetería desierta, con la voz convertida en un susurro desesperado. Ben, tienes que tener cuidado. Vuelve a mirar los números. Esto no es propio de Mark. Él dio palmaditas a mi mano, en un gesto condescendiente que me hizo estremecer. Te preocupas demasiado, Ellen. Ese es tu problema. No eres una persona que tome riesgos. Mark y yo vemos el panorama completo. Confía en mí, pero yo ya no podía confiar en nadie, mucho menos en mí misma. La gala de inauguración del Salón de Exposición del Meridian fue un espectáculo de vidrio, acero y arrogancia. Llevaba un vestido que sabía que le gustaba a Mark, mi armadura contra la noche. La sala estaba llena de la élite de la ciudad, sus risas y conversaciones eran una banda sonora disonante para mi pánico interior. Mark estaba magnético, moviéndose entre la multitud con una confianza natural. Ben era su sombra, bañándose en la gloria reflejada. Luego llegaron los discursos. Ben dio una charla alegre y autocomplaciente que recibió cálidos aplausos. Después Mark subió al podio. La sala se silenció, agradeció al equipo, a los arquitectos y luego se volvió hacia Ben y sobre todo dijo, con la voz cálida y sincera, agradezco a mi socio, Ben, su visión hizo de este sueño una realidad. Hizo una pausa y la sala aplaudió. Ben sonrió con el pecho hinchado. La expresión de Mark cambió, volviéndose solemne, cargada. Una alianza como esta, continuó, se construye sobre una base de confianza absoluta. Confianza en el juicio de tu socio, en su carácter, en su integridad. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud, y por un segundo que me dejó sin aliento, todo lo demás desapareció. En esa mirada vi todo el arco devastador de su plan. Fue una mirada de despedida no hacia mí, sino hacia el hombre que él había sido. Luego volvió al micrófono. Esa confianza es primordial, por lo que, con efecto inmediato, estoy deshaciéndome de toda mi participación en el proyecto Meridian. La transferencia legal está completa. Estoy cediendo todas mis acciones junto con el control operativo total y todas las responsabilidades financieras asociadas a Ben. Una ola de murmullos complacidos recorrió la sala. El rostro de Ben era la imagen misma de una alegría atónita e incrédula. Creía que le estaban entregando la corona. Mark no había terminado. Verán, dijo, con la voz bajando a un tono confidencial que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Se me ha presentado una oportunidad única que requiere mi atención y capital indivisos. Una empresa privada para asegurar mi posición. He usado mi parte de las ganancias proyectadas del Meridian como garantía. Así que el futuro de este magnífico edificio y la responsabilidad por los préstamos de construcción restantes y los diversos embargos de proveedores que vencerán al completarse la obra recaen ahora únicamente sobre los capaces hombros de Ben. El silencio fue absoluto. Luego se rompió con una sola y aguda inspiración de Ben. Su cara pasó del triunfo a la palidez cadavérica en un segundo. Los murmullos se convirtieron en un zumbido confuso y preocupado. Préstamos, embargos. Mark no le había regalado una empresa. Le había obsequiado una cáscara cargada de deudas. Había aprovechado el éxito futuro del proyecto para desviar capital hacia sí mismo, dejando a Ben legalmente cargando con millones en deudas. Era impecable, brutal y perfectamente legal. Mark se apartó del podio, ignorando a los periodistas que ahora lo rodeaban. Caminó directamente hacia mí, con movimientos calmados y deliberados. Tomó mi brazo. Nuestro coche está esperando, dijo con la voz desprovista de emoción. Me condujo a través de la multitud caótica.
pasando junto a un Ben en estado de shock, al que rodeaban hombres de traje con cara de pocos amigos. No hablamos en el coche. El silencio ya no era un arma, era simplemente el vacío que queda tras una aniquilación total. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía como un museo de una vida que había terminado. Sobre la mesa de la cocina, junto a un solo florero con flores frescas, había un sobre grueso de Manila. Los papeles del divorcio están listos para tu firma, dijo Mark, con un tono neutro, de simple hecho. Te quedarás con la casa, recibirás una pensión justa y previamente acordada. No estoy interesado en dejarte en la ruina. Empecé a llorar, lágrimas de alivio y de horror. ¿Y Jenny? Susurré. Su expresión se endureció, mostrando por fin un destello del dolor que le había causado. Yo tendré la custodia completa. He documentado todo, Ellen. Tus ausencias, tu negligencia. Si contestas esto, tendré que presentar esas pruebas en el tribunal. No quiero hacerle eso a Jenny ni a ti, pero lo haré. Lo había pensado todo. Había destruido a Ben, asegurado su propio futuro y protegido a nuestra hija de las consecuencias. Me lo había arrebatado todo con la fría eficiencia de un cirujano estirpando un cáncer. Tomó una sola maleta que estaba junto a la puerta. Jenny está en casa de mi madre. Está emocionada por la nueva casa que vamos a comprar. Cree que esto es una aventura. Me miró por última vez, y no vi al hombre con el que me había casado, sino al hombre que yo había creado. El hombre que te amaba murió hace mucho tiempo, Ellen. Yo solo soy el que se quedó para arreglar sus asuntos. Luego se fue. La puerta se cerró con un clic, un sonido suave y definitivo. La venganza estaba completa. No fue violenta ni ruidosa, pero fue absoluta. No solo me dejó, me convirtió en un fantasma en mi propia casa, para siempre atormentada por el eco silencioso y devastador del buen hombre al que había roto y del brillante y despiadado desconocido que había ocupado su lugar. Su venganza fue perfecta. Me dio exactamente lo que yo creía querer, mi libertad, y al hacerlo me mostró que la jaula de la que había estado tan desesperada por escapar era el único lugar en el que alguna vez había estado a salvo.